Bien, iniciaré con esta lámina la introducción a la segunda unidad o al trabajo en el segundo tema con el que vamos a avanzar hacia esta parte del semestre y que está pensado para que ustedes miren en términos muy generales cómo se trabaja escritura desde el currículum de educación básica. Principalmente hay una revisión de la propuesta que va a ejemplificarse con los resultados de el CIMSE de escritura y desde esta perspectiva vamos a hacer un paralelo a cómo iniciamos la asignatura con lectura. Si ustedes bien recuerdan, cuando partimos lectura partimos mirando los resultados de la prueba CIMSE de cuarto básico y sexto básico. En ese caso, ¿cierto? Lo que veíamos era que el desempeño de los estudiantes se presentaba respecto de ese mismo desempeño en las tres habilidades que evalúa la prueba y que se consideran como parte del proceso de comprensión de lectura, que eran localizar información, relacionar, interpretar y reflexionar. Y a partir de eso nosotros veíamos cómo los estudiantes en los distintos establecimientos educacionales que estuvimos revisando estaban agrupados en categorías de desempeño y si ustedes recuerdan estaban estos gráficos de barra donde estaban los estudiantes que estaban en un nivel incipiente o inicial, en un tramo cierto intermedio y finalmente en un tramo avanzado respecto de esas habilidades. En el caso de escritura, también el sistema escolar ha tenido un barómetro como el CIMSE de lectura, que si bien es una prueba que hace un par de años ya no se está aplicando, que es el CIMSE de escritura que se aplicaba exactamente en sexto básico, esta prueba estaba diseñada tributando al currículum escolar, a los objetivos de aprendizaje del currículum escolar que no han cambiado. Y además los marcos de referencia, los marcos teóricos y los modelos de escritura que están, ¿cierto?, en la base de este conjunto de objetivos de escritura tampoco han cambiado. Por lo tanto, lo que vamos a mirar en esta y en las clases que viene es fundamentalmente qué consideramos, ¿cierto?, que es un buen escritor en la etapa en la que ustedes van a tener que trabajar con los niños y niñas esta actividad. Por lo tanto, en el itinerario de la clase que yo había planteado para hoy día, había primero una lectura, luego mirar la escritura en las bases curriculares para avanzar progresivamente hacia el CIMSE de lectura que evalúa este y finalmente poder trabajar con evidencias auténticas de escritura, es decir, con textos escritos por niños y niñas de diferentes cursos para que ustedes puedan observar no un texto intervenido ni elaborado a propósito, sino que textos naturales recogidos de el espacio escolar. Como la clase se está grabando y la idea es que esto quede como una suerte de cápsula, el momento de lectura va a quedar dado para que ustedes mismos lo realicen. ¿Qué es lo que tienen que leer? Yo les voy a dejar esta lectura que les estoy mostrando en este minuto, acá, que es el Plan Nacional de Escritura, que es la fundamentación para la política. Es un documento muy interesante que va describiendo cuál es ese plan que se ha pensado para trabajar escritura en el aula de educación básica y va discutiendo elementos relevantes, no solamente de los modelos de escritura con los que nos vamos a familiarizar, sino también elementos tan importantes como discutir los procesos motivacionales que subyacen a la actividad, ¿cierto?, que queremos lograr con los niños en aula y es que ellos escriban de manera libre y espontánea y que también escriban, ¿cierto?, con adecuación a los géneros discursivos. Entonces, esta lectura yo la voy a dejar subida al aula, es también parte de el primer control de lectura que va a tener tres o cuatro textos
Este es uno de los primeros con los que vamos a trabajar. Luego, ¿cierto? Como vuelvo atrás, como la clase se está realizando en esta modalidad, la lectura queda dada para que ustedes la realicen de manera particular. Y entonces avanzo, ¿cierto? Esta es una imagen de las bases curriculares en el tramo de tercero a sexto básico, donde nosotros nos estamos concentrando. Hay una proporción de un tercio de objetivos de aprendizaje que remiten a escritura, son entre 10 y 12 por curso, y ellos están distribuidos fundamentalmente, un grueso grupo de ellos están distribuidos entre lo que vamos a llamar escritura guiada y lo que vamos a considerar escritura libre. Cuando nos refiramos a escritura guiada, vamos a referirnos a todas aquellas tareas de escritura que se hacen en adecuación a las convenciones de un género discursivo. Habitualmente nosotros estamos trabajando en el aula lecturas con nuestros estudiantes, cartas, textos instructivos, cuentos, trabajamos las novelas infantiles del plan lector, estamos mirando afiches, estamos trabajando infografías, invitaciones y en la medida, ¿cierto?, en que los niños se van familiarizando con este tipo de texto en actividades, por ejemplo, de comprensión lectora, inmediatamente, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de que esas superestructuras de estos géneros discursivos puedan transferirse a la escritura. Por tanto, cuando queremos, ¿cierto?, que los niños escriban un texto instructivo, hemos debido pasar primero por la lectura de un texto instructivo, observando, ¿cierto?, su propósito comunicativo como primera tarea. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese texto? Que es algo que vimos en el curso pasado a propósito de las recetas de cocina. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese texto? ¿Cuál es su situación comunicativa? ¿Quién lo escribe? ¿Para qué lo escribe? Y cómo es ese texto, nos van a permitir, ¿cierto?, desplegar todas las habilidades de comprensión lectora, y desde esa misma perspectiva nos van a permitir también luego escribir, ¿cierto?, recetas de cocina. Por lo tanto, esa adecuación a las convenciones de un género discursivo es lo que vamos a llamar escritura guiada. Pero también las bases curriculares proponen una serie de objetivos que tienen que ver con la escritura libre, que es aquella escritura, ¿cierto?, que nace de los intereses y las necesidades de un niño o una niña, y que muchas veces se propone no necesariamente como una actividad calificada. Eh, Primero que todo, tengo que señalarles que la tarea de escribir es una tarea ardua en la sala de clase. Hay una resistencia natural de los niños, sobre todo mientras van avanzando en escolaridad, de enfrentarse a estas tareas de escritura, sobre todo porque, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la unidad, muchas de estas tareas implican, ¿cierto?, primero realizar un plan de tarea, una planificación de la escritura, una escritura y luego una revisión de la escritura, que muchas veces puede significar que los niños tengan que reescribir los textos. Entonces, tradicionalmente se observa que hay una suerte de resistencia a la escritura, y como escribir está demandado por una tarea que da el profesor, quedan muy pocos espacios para que se realice una lectura, una escritura, perdón, con estas características libres. Es por eso que en el mismo documento que yo les dejé de lectura, aparece allí, ¿cierto?, en qué consiste esta línea, ¿cierto?, de trabajo a la que le llamamos escritura libre. E incluso también yo tenía aquí para mostrarles algunos materiales que el Ministerio de Educación ha entregado a los colegios. Estos son materiales que se entregaron harto tiempo, particularmente en época pre-pandemia y pandemia fueron muy útiles, y que son diarios de escritura.
Son cuadernillos que llegaron a los colegios. Yo tengo varios ejemplares en físico que en este momento no se los puedo mostrar, pero sí les estoy mostrando una imagen digital de esto que es un diario de escritura que se le entrega al estudiante y que es de uso personal, donde vienen, ¿cierto?, algunas tareas dirigidas, pero tampoco hay una indicación de cómo tú debes empezar a escribir en él. Tú puedes partir llenando, ¿cierto?, tus datos personales, poniendo cosas como tu animal favorito, el libro favorito, hacer algunos dibujos, escribir cosas que te gustaría hacer cuando seas grande, pero si tú te fijas, no viene aquí ni una lista de cotejo, no viene una rúbrica, no viene acompañado de una propuesta de evaluación, tampoco un orden en cómo tú puedes navegar por este texto, y tiene actividades bien entretenidas, distintas unas de otras, o sea, no hay una secuencialidad, es decir, no vamos a ver primero aviso, no vamos a ver afiche, luego, no, sino que se van mezclando actividades de mayor o menor extensión. Acá, por ejemplo, le piden al niño que mencione 5 lugares que les gustaría conocer, un récord mundial que les gustaría romper. En el fondo lo van motivando a que vaya escribiendo en una lógica, ¿cierto?, más personal, más íntima y alejada de un propósito más bien de naturaleza evaluativa. Eh, Son varios de estos cuadernillos que responden, fíjense, yo ahí les estoy mostrando la página donde los podemos encontrar. Son varios de estos cuadernillos los que se pusieron a disposición de los colegios. Fíjense, ahí están las temáticas, están los cursos. Si yo despliego el de sexto básico, no me lo está mostrando en este minuto, pero es básicamente de en la misma lógica de el que yo les mostré recientemente. ¿Ya? Entonces, eso es a lo que vamos a denominar escritura guiada, perdón, escritura libre, que se complementa con la escritura guiada. Eh, También tengo aquí, ¿cierto?, desplegado para mostrarles los objetivos de aprendizaje específicos de escritura. Ustedes saben que en este curso estamos trabajando desde tercero básico para arriba, por lo tanto, si ustedes se fijan, en tercero básico partimos con el OA12 como el primer objetivo de aprendizaje de escritura y que parte de esta manera: escribir frecuentemente, es decir, tenemos que volver la escritura una actividad sistemática en el aula. No sirve que escribamos una vez en el semestre y una vez, o una vez en el año, porque eso, ¿cierto? Como escribir es una habilidad y ya sabemos que la habilidad necesita una sistematicidad, necesita procesos cognitivos, metacognitivos, y necesita, ¿cierto?, una práctica permanente para que se desarrolle como tal. Por lo tanto, el currículum nos pide que escribamos frecuentemente para desarrollar creatividad, para expresar ideas, textos y una variedad de textos: poemas, diarios de vidas, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas y un amplio etcétera. En ese amplio etcétera pueden venir, ¿cierto?, todos los textos que ustedes quisieran que los niños escribieran. No hay textos más apropiados para escribir que otros, sino que todos los textos ofrecen una posibilidad de escritura. Si nosotros pudiéramos avanzar muy brevemente, fíjense ustedes que ahí hay ya un objetivo de aprendizaje que remite a esta escritura guiada. Escribir narraciones, experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, y fíjense ustedes que aparece sugerida una lógica que es la secuencia de eventos, el inicio, desarrollo y desenlace y conectores adecuados.
Si ustedes se fijan cuando dice inicio, desarrollo y desenlace, está remitiendo a una estructura particular, que es la estructura del género narrativo, que como ustedes estudiaron en la unidad pasada, permite aproximarnos a la forma en que los textos de estas características se organizan. Lo mismo ocurre acá, escribir artículos informativos, primero con su propósito comunicativo, que es comunicar información sobre un tema, y también va apelando a las características de los textos informativos que ustedes también ya las estudiaron, organizar ideas en párrafos, desarrollar ideas mediante información que explica el tema. Es decir, van modelando la escritura a partir de distintas características de los géneros discursivos que se puedan ver en tercero básico. Esto es fundamentalmente, ¿cierto?, lo que se considera escritura guiada. Si ustedes se fijan acá en los indicadores, eligen un tema, buscan y registran información, desarrollan el tema en párrafos, elaboran sus temas por párrafo, es decir, es una escritura que está muy anclada a las formas de ese género discursivo. Y además, si ustedes se fijan, van incorporando elementos que tienen que ver con coherencia y cohesión, elementos gramaticales como la incorporación de determinados conectores que nos van a permitir avanzar, ¿cierto?, en una escritura que posibilite ser leída por otros. Lo mismo acá, en el OA 22, fíjense ustedes que está esta idea que yo les estaba señalando de escribir pensando en que hay un otro que se convierte en lector, y por tanto yo debo facilitarle la lectura a ese potencial lector poniendo mayúsculas, poniendo puntuación apropiada y adecuada, usando plurales, ¿cierto?, bien construidos, usando coma en enumeración, etcétera. Si bien en una mirada así que hemos hecho muy a la rápida, podemos observar, ahí yo les estoy mostrando otros objetivos, podemos ver que el currículum escolar tiene una preeminencia de la escritura guiada. Por tanto, el cuadernillo de escritura que yo les acabo de mostrar, que es este que está acá, me estoy cambiando para acá ahora, lo vamos a abrir de nuevo. Este es un recurso que viene a equilibrar las posibilidades de que los profesores y profesoras trabajemos con escritura libre en la sala de clase. Porque en los objetivos de aprendizaje aparece como dicho muy coloquialmente de manera bastante arrinconada. Vuelvo al PPT, entonces tenemos estos dos enfoques de escritura. Esta dualidad se amplifica y se amplía en el documento que les he dejado como primera tarea de lectura. Y aquí está básicamente lo que yo he estado señalando. Tenemos por un lado la escritura libre y luego tenemos aquello que está súper explícito en los objetivos de aprendizaje: la escritura de narraciones, la escritura de artículos informativos, de textos no literarios y otros elementos que tienen que ver con la legibilidad, es decir, la capacidad que yo tengo de hacer un texto, ¿cierto?, que sea posible de leer por otro, y además la incorporación de los modelos de escritura que implican planificar, escribir, revisar y editar. Y además lo que les acabo de mostrar, ¿cierto?, referido al uso de conectores, las mayúsculas, la conformación de los plurales, que corresponde a lo que se denomina manejo de la ley. Acá está una síntesis de qué es y cómo se escriben las bases curriculares. Fíjense ustedes ahí que están los objetivos, el 12 que yo se los mostré, está el 13 que también lo revisamos, está el OA 15, escribir cartas,
escribir instrucciones, escribir afiches, reportes de una experiencia, una anécdota, por ejemplo, que sería un texto narrativo, para lograr variados propósitos. Pero para que podamos lograr esos variados propósitos necesitamos usar un formato adecuado, necesitamos transmitir el mensaje con la mayor claridad posible. Y además, tal como se los estaba señalando, viene este modelo, ¿cierto?, de escritura, el modelo teórico subyacente, que es planificar, es decir, escribir estableciendo un propósito, me fijo una meta, me fijo una meta que me va a guiar en las acciones que yo voy a tomar para construir ese texto. Entre esos propósitos está la imagen del destinatario, con distintas estrategias. Ya después vamos a mirar estrategias específicas para planificar, para textualizar y para revisar. El OA 18 dice escribir y revisar y editar textos, es decir, volver al texto para poder hacer un ejercicio de revisión, y eso es un ejercicio de algún nivel de complejidad, porque el estudiante que tiene menos recursos lingüísticos para desarrollar un texto, tiene también menos recursos lingüísticos para poder revisar su texto. Lo voy a plantear de manera muy simple. Si un niño o niña de tercero básico todavía tiene problemas en el uso de las mayúsculas, voy a poner algo muy sencillo, las mayúsculas que debieran aparecer en posición inicial de párrafo, debieran aparecer en nombres propios, nombres de país, al menos. Si un niño o una niña no ha internalizado esa regla o la está desconociendo por algún motivo que tú como profesor vas a tener que dilucidar, tiene pocas herramientas para que autónomamente pueda volver sobre su texto y revisarlo, porque no va a ver los errores que está cometiendo. Por lo tanto, el trabajo de revisión es un trabajo muy pauteado por el profesor, es un trabajo que el profesor debe aprender a realizar. Ya les voy a mostrar muchos ejemplos de cómo los profesores se enfrentan a la tarea de corregir un texto escrito por un estudiante y cómo muchas veces esas correcciones son estériles, no sirven para mejorar los textos porque los niños no logran llegar a ese nivel de autonomía, por ejemplo, en aspectos de manejo de la lengua. ¿Ya? Y por tanto, si ustedes se fijan, el OA 18 es un OA súper complejo, para el cual nos venimos preparando desde el EVA 285. Todo lo que revisamos en el EVA 285 se despliega o necesita desplegarse en este minuto. Fíjate que el OA dice escribir, revisar y editar textos para satisfacer un propósito, transmitiendo ideas con claridad. Por lo tanto, durante este proceso de revisión y edición, necesitamos el uso de puntuación para separar párrafos. Todos sabemos que cuando nos enfrentamos a un texto, ¿cierto? Y este texto es una plana completa escrita, es muy difícil poder seguir el propósito comunicativo de ese texto. Necesitamos usar conectores apropiados para establecer relación entre ideas. Cuando yo uso el sin embargo, ¿cierto? Es porque tengo una proposición acá y una acá que de alguna manera se están conectando en una relación que establece ese conector. Utilizar un vocabulario, ¿cierto? Variado, que mejore la redacción a partir de sugerencias de los pares y del docente. Fíjate que aquí aparece eh, el trabajo de colaboración entre estudiantes, lo que también es una tarea que tiene que estar mediada, que tiene que estar organizada desde, ¿cierto?, el profesor. Y corrigen la ortografía y la presentación, todos estos considerados como elementos que van a permitir transmitir las ideas con claridad. Acá hay otros objetivos de aprendizaje que yo los he puesto porque tienen relación con lo que hemos estado trabajando, e incorporar vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.
Entonces, por ejemplo, yo aquí que estoy revisando sus pruebas y volví aquí al texto de los ratones del universo del experimento 25, muchos de ustedes escogieron una palabra para hacer la actividad de vocabulario y eligieron jerarquía. No era un texto que tuviera palabras muy complejas, de hecho se movieron entre canibalismo y se movieron entre jerarquía. Pues bien, usaron distintas estrategias para plantear el cómo íbamos a enfrentarnos a esa palabra desconocida o palabra, ¿cierto?, de menos, a la que han estado a lo mejor menos expuestos los estudiantes y por lo tanto tienen menos herramientas para llegar a su significado de manera autónoma. Y entonces, ¿cierto? La palabra jerarquía yo debiera rescatarla del texto, usarla, ¿cierto? En su significado para poder potenciar mi lectura, pero debiera también poder rescatarla del texto y debiéramos poder tener la posibilidad de incorporar una palabra como jerarquía en textos que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, ¿cierto? Eh, lo que se espera es que la lectura nutra también de nuevo léxico la escritura. Estos objetivos que están acá son los objetivos de manejo de la lengua, fundamentalmente. Pero lo que yo quiero que ustedes observen es cómo se imbrica, ¿cierto? Lo que es manejo de la lengua, lo que es el conocimiento que proviene de la lectura en las tareas de escritura. Acá está aquello, ¿cierto?, que yo les mencionaba sobre la escritura libre, está el OA 11 que lo leímos también en el ejercicio que hicimos mirando los OA, escribir para desarrollar la creatividad. Y eso es un tremendo desafío cuando no contamos con los materiales adecuados y cuando, ¿cierto?, trabajamos en el aula siempre desde la lógica de la escritura guiada. Acá es escribir para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una enorme variedad de textos que les permitan a ellos vincularse con sus propias intenciones como escritores. Y ahí aparecen algunos indicadores de evaluación. Fíjense ustedes, escribir al menos una vez a la semana un texto en un formato que se adecua a sus necesidades. Hay profesores que tienen prácticas que yo las he visto, como por ejemplo que los estudiantes tengan cuadernos de escritura. Y en esos cuadernos de escritura, ¿cierto? Tienen una hora a la semana, pensemos que en básica son hartas las horas de lenguaje. Tienen 40 minutos, un bloque de 45 minutos para escribir lo que ellos quieran en su cuaderno y ese cuaderno permanece en el colegio, no es evaluado, es decir, a ese cuaderno no se le pone una nota y que es simplemente un espacio para que ellos escriban. Ahora, suena simple señalarlo así, pero evidentemente hay que crear toda una estructura para que una actividad como esa funcione. Eh, Escriben para expresar lo que han descubierto en los textos leídos, expresan preocupaciones, sentimientos, experiencias, por ejemplo, en un blog. Ya, bueno, el concepto de blog es un concepto bastante pasado de moda ya, está en las bases curriculares así, pero lo que hace el blog es proponer una mirada personal acerca de la discusión de distintos temas, un diario, una agenda, etcétera. Todas las formas que a un profesor, ¿cierto?, se le puedan ocurrir para que la escritura ocurra en esta lógica de escritura libre. Ahora bien, vamos a volver un poquito a la lógica de la escritura guiada, porque sin duda la prueba SIMSE, cuyos resultados es lo que pretendo que miremos en esta y la siguiente sesión, eh, nos va mostrando qué es lo que se evalúa o qué se considera un texto que cumple, ¿cierto?, con un nivel de desempeño adecuado en este caso, sexto básico. Entonces, les cuento que en este CIMSE de escritura que se dio, como yo les decía, hasta hace un par de años atrás,
Se les planteaba a los estudiantes, a los y las estudiantes, un par de tareas de escritura mediadas por un estímulo. Ese estímulo era una situación sobre la que tenían que escribir, una imagen sobre la que tenían que construir, ¿cierto? Un texto, una infografía que tenían que discutir u otro. Y en este caso, ¿cierto? La tarea escrita desarrollada por el estudiante se evaluaba desde una doble dimensión con una rúbrica holística y una rúbrica analítica. Si no tienen mucha claridad en esa distinción, no es necesario, no es relevante en este minuto, porque yo les voy a mostrar las rúbricas. Y en esa rúbrica, ¿cierto? Están los elementos o los criterios fundamentales que también nos permiten a nosotros como docentes tener claridad sobre qué debiéramos trabajar con nuestros estudiantes en el aula. Acá, por ejemplo, están los criterios de manera muy sintética, son solamente la habilidad y el criterio de evaluación. La habilidad de escritura, la primera es adecuarse a la situación comunicativa, es decir, yo estoy pidiendo una tarea y esa tarea, ¿cierto?, es la que se está desarrollando. Organizar las ideas dentro de un texto, dar coherencia a ese texto, es decir, el criterio de evaluación es que sea un texto coherente y la capacidad que tiene el estudiante de desarrollar esas ideas. En términos un poquito más complejos, creo que la tengo por acá. Estas habilidades, ¿cierto?, aparecen descritas acá. Esta no es una rúbrica todavía, sino que estos son los criterios con los que se corrige el texto escrito por un estudiante. Adecuarse a la situación comunicativa, es decir, el estudiante es capaz de determinar cuál es el propósito comunicativo, cuál es el tema que se quiere comunicar, cómo el escritor organiza sus ideas, cómo el escritor, ¿cierto?, presenta sus ideas de manera ordenadas en una secuencia que tiene, ¿cierto?, relaciones lógicas entre esas ideas, la capacidad que tiene de desarrollar las ideas con las que va construyendo su texto, el uso de un vocabulario preciso y adecuado. Fíjense ustedes que nuevamente nos topamos insistentemente con el tema del vocabulario, el uso de estructuras gramaticales correctas y claras, entre otras, por ejemplo, elementos como la concordancia gramatical de género y de número aparecen allí, ¿cierto?, en ese criterio. La relación de ideas mediante recursos de cohesión, que tiene que ver con el uso de conectores, la puntuación como un elemento, ¿cierto?, que también nos permite darle coherencia al texto porque vamos separando ideas, y algunos elementos de ortografía literal y acentual que más bien nos permiten observar eh, el desempeño de los estudiantes más que sea un criterio que decida si un texto es un texto de calidad o no. Ya voy a desarrollar después esas ideas que tienen que ver con ortografía. Entonces, vamos a mirar rápidamente la evaluación por dentro, no la vamos a revisar toda en este minuto, también hay mucho que ustedes van a tener que hacer volviendo a este PPT porque hay hartos ejemplos, yo solo me voy a detener en un par de ellos. Primero, señalar que la escritura, ¿cierto?, se considera una habilidad para el desarrollo personal, académico y social. Esto es una idea súper potente porque escribir no es solamente para resolver tareas en una situación escolar, sino que escribir nos habilita para la vida, o sea, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de transmitirle al mundo ideas que están puestas por escrito. Por lo tanto, hay cuatro ideas fundamentales acá, es una herramienta clave para aprender en otras asignaturas también.
Si yo pienso en historia, pienso en ciencias, pienso en arte, pienso en música, y después en enseñanza media pienso en física, pienso en química, pienso en las asignaturas de especialidad, más de especialidad, evidentemente la capacidad de expresarnos por escrito, por ejemplo, en un instrumento de evaluación, es fundamental. Por lo tanto, la escritura no solamente se constriñe a la asignatura de lenguaje, sino que está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Es un vehículo de expresiones y opinión. Hoy día muchas tareas cotidianas se resuelven a través de la escritura, ¿ya? Aunque sea no necesariamente estamos pensando en la escritura en un soporte físico, sino que también estoy pensando en la escritura en soportes digitales. Y además, fíjense ustedes este propósito tan interesante como hermoso, que es que contribuye a la construcción de una memoria e identidad común. Sin duda es la escritura la que nos ha permitido salvaguardar el patrimonio común, el patrimonio de la humanidad, nuestras historias, ¿cierto?, personales incluso, nuestras historias comunitarias, la identidad de los pueblos se resguarda a través de la escritura. Por eso, ¿cierto? Es tan importante también proteger esa escritura cuando se vuelve patrimonio en pueblos ancestrales que dejan de tener hablantes nativos y por tanto, ¿cierto? Es imperioso que en algunas de esas comunidades aparezca, ¿cierto?, el resguardo a través de la escritura. Bien, aquí solamente para avanzar les voy a mostrar características de la prueba. Fíjense ustedes que al estudiante, esto me lo voy a saltar, al estudiante se le presenta una tarea de escritura, como en este caso, ¿cierto? Que es una infografía y se les da una situación comunicativa a la que vamos a llamar a partir de ahora consigna de escritura. Esta consigna de escritura dice así: tu profesor de ciencias naturales está organizando una feria sobre flora y fauna chilena y te pide que escribas un artículo informativo, paréntesis, escritura guiada, sobre el picaflor de Arica para presentarlo en la feria. Usa tus propios conocimientos y la información del texto. O sea, el texto funciona como un estímulo, pero explicándola con tus propias palabras. Entonces, fíjense ustedes que aquí el propósito comunicativo, evidentemente ustedes ya saben que es informar sobre qué, sobre el picaflor de Arica. Tengo un conjunto de datos que están en esta infografía y yo tengo que pensar en que esto es un texto que va en el marco, ¿cierto?, de ciencias, pero que va a ser leído por distintas personas que van a asistir a esa feria, es decir, niños, adultos, gente que sabe del tema, gente que no sabe del tema, y por tanto me están dando todas las coordenadas para que yo piense en cómo escribir ese texto. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Solo voy a mostrarles esta imagen. En el último CIMSE, con los datos que yo estoy trabajando, que ya son de hace una década atrás, pero como les digo, sigue estando el mismo currículum de fondo. En ese momento, la mitad de los niños no tenía problemas para adecuarse a la tarea, es decir, no escribían un cuento. No adecuarse al propósito comunicativo significa que tú escribes un cuento o escribes una carta o escribes un instructivo para salvar al picaflor de Arica. Y la tarea dice, ¿cierto? Escribe un artículo informativo. ¿Qué implica esto? Que el estudiante necesita tener de fondo las características de los artículos informativos y que fue parte de lo que hicimos, ¿cierto?, en la vuelta anterior. De hecho, en la prueba había una pregunta que señalaba que ustedes con el texto del experimento 25 tenían que trabajar características del artículo informativo con el artículo informativo de fondo. Es decir, ahí es donde se vuelve importante el conocer los tipos de texto, ¿ya? Porque permiten
tanto la comprensión del propósito comunicativo cuando yo estoy leyendo, como la elaboración, ¿cierto?, del texto con un propósito comunicativo adecuado cuando estoy escribiendo. Y cierro, ¿cierto?, esta clase de hoy día mostrándoles un ejemplo. Este es un texto auténtico, es decir, un texto que está tomado de un estudiante de sexto básico que elabora esta respuesta que se adecua absolutamente al propósito comunicativo. Fíjense ustedes que el niño dice que es el animal, pone un título, es el animal más pequeño de Chile, se alimenta del néctar de chañar, usa su pico y su lengua en forma de trompa, describe cómo es el picaflor, toma características del texto anterior de la infografía, nos cuenta cómo son sus nidos y los hábitos de anidación, etcétera. Por lo tanto, este estudiante logra responder, ¿cierto?, con éxito a la tarea asignada. Bien, les voy a dejar este PPT porque aparecen desagregados luego todos los elementos que se evalúan en esta prueba SIMSE. Les pido que miren el PPT, pero sobre todo les pido que hagan la lectura que les voy a dejar. También voy a dejar listo el handbook para la evaluación. La evaluación ya la tenemos fijada. Así es que de esta manera, ¿cierto?, finalizo esta clase de hoy.